Cuentos de la Cripta fue una exitosa serie de televisión estadounidense que se comenzó a emitir en 1989. Se basó en los cómics de terror del mismo nombre, creados en los años 50. Debido a que se emitió en el canal de cable HBO, no fue censurada con los estándares de la televisión abierta. Por eso el programa incluyó contenido que nunca se había visto antes en series de televisión, como violencia explícita, malas palabras, actividad sexual y desnudez. Sus capítulos eran unitarios, a cual más macabro, y cada uno tenía personajes diferentes. Por eso muchas estrellas de Hollywood pasaron por el programa y también los directores de cine más influyentes del momento. No van a poder creer cuando les cuente quiénes participaron en Cuentos de la Cripta. Mis amigos, acompáñenme a recordar juntos esta serie que tanto nos aterrorizó en los 90. Veremos la historia y curiosidades detrás de su producción. ¡Comenzamos! La editorial Entertaining Comics tuvo su etapa de mayor esplendor en la década del 40 y 50. Se especializaban en cómics de ciencia ficción, guerra y terror. Cuentos de la Cripta fue su colección más exitosa dentro del género de terror. A fines de los 40, la industria del cómic se convirtió en el blanco preferido de la censura. Decían que su contenido tenía efectos negativos sobre los niños. Debido a esta presión de la censura, finalmente Entertaining Comics cerró todas sus publicaciones, menos la que para mí fue la mejor revista de humor de todos los tiempos, Mad. A lo largo de los años fueron muchos los productores que intentaron llevar el formato de Cuentos de la Cripta al cine o televisión, pero nunca se llegaba a concretar. En 1987 el productor Joel Silver estaba hablando con el prestigioso director Richard Donner, quien dirigió muchas películas exitosas como Superman, Los Goonies y la saga de Arma Mortal. Joel le contó de sus intentos fallidos de adaptar Cuentos de la Cripta. Ningún estudio estaba interesado en una película de este tipo, debido a que pocos años antes, en 1983, la película La Dimensión Desconocida había sido un fracaso. A pesar de ello, el director Richard Donner le dijo que él estaría interesado en unirse al proyecto. Entonces Joel Silver pensó que si conseguía el apoyo de varios directores de Hollywood, quizás alguna productora se interesaría en la idea y podría llevar la adaptación a la televisión, con un estilo cinematográfico. Comenzó a entrevistarse con los directores más famosos del momento. Además de Richard Donner, también le reclutó a Walter Hill, director de Los Guerreros, 48 Horas y Calles de Fuego, y a Robert Zemeckis, que ya había dirigido Volver al Futuro y Quien engañó a Roger Rabbit. Después de golpear varias puertas sin suerte, finalmente Joel fue a HBO. A los ejecutivos de este canal les impresionó que estos prestigiosos directores respaldaran un proyecto para televisión, y con esos monstruos involucrados no pudieron más que darle luz verde a la producción de la serie. El primer episodio se puso al aire el 10 de junio de 1989. Como todos los capítulos, comienza con la cámara yendo hacia la puerta de la mansión embrujada. Una vez dentro, va por un pasadizo que conduce al sótano, donde hay un ataúd y el guardián de la cripta se despierta. El guardián, que es un cadáver viviente en descomposición, hace una introducción de la historia, usando sarcasmo y doble sentido. Luego se muestra la portada del cómic que corresponde al episodio. Se llamó El hombre que era la muerte y estaba dirigido por Walter Hill. Este primer episodio fue protagonizado por William Sadler, que interpreta al verdugo de una prisión que se encarga de las ejecuciones en la silla eléctrica. El personaje rompe la cuarta pared y nos habla directamente a los televidentes, contándonos cómo hace su trabajo de una forma fría y metódica. La primera escena es muy macabra, explicándonos con detalle todos los pasos de una ejecución. Se utiliza una estética y un lenguaje cinematográfico que no eran los habituales en las series de la época. Todo se complica cuando por ley la pena de muerte es abolida en ese estado. Entonces nuestro protagonista se queda sin trabajo. En realidad el hombre no es más que un psicópata. Decide seguir matando personas que han sido absueltos en juicio, pero que él cree que son culpables. Cuando está a punto de electrocutar a una nueva víctima, que es una bailarina en un nightclub, la policía lo agarra infraganti y lo arrestan. Al final del capítulo siempre hay un giro inesperado que da un final muy siniestro.
En este caso se reinstaura la pena de muerte y nuestro protagonista es ejecutado en la silla eléctrica, mientras pide piedad y dice que solo cumplía con su trabajo. Por último, vuelve a aparecer el guardián de la cripta haciendo algún comentario sarcástico sobre el desenlace del episodio. Cada capítulo era unitario y contaba una historia diferente que duraba un promedio de media hora. Cada uno de estos episodios tenía un equipo diferente, tanto delante de cámaras como detrás de cámaras. Algunos actores también tuvieron la oportunidad de ponerse en la silla del director, tal fue el caso de Arnold Schwarzenegger. Él dirigió el segundo capítulo de la segunda temporada, llamado El Cambio, y sale brevemente en la presentación junto al guardián de la cripta. Se emitió en abril de 1990. El episodio trata de un anciano millonario que está enamorado de una mujer mucho más joven que él. Le oculta que es millonario y ella lo rechaza porque es muy viejo. Entonces acude a un médico que tiene un método de rejuvenecimiento milagroso, pero muy costoso. El millonario se gasta toda su fortuna en este tratamiento hasta que se transforma en un joven guapo y apuesto, pero que está en la ruina económica. Va a buscar a su amada para ofrecerle matrimonio y ella lo rechaza, porque se ha casado con un viejo millonario que le ofrece seguridad económica. Estos episodios eran perfectos para alguien que quisiera dar sus primeros pasos como director. Era como hacer un cortometraje sin tener la presión de un estudio cinematográfico detrás. Arnold comentaría que dirigir este capítulo de Cuentos de la Cripta fue una de las experiencias que más alegría le dieron en el negocio del cine, a pesar de que solo cobró $15.000, pero se pudo dar el gusto de dirigir. Otro actor famoso que dirigió un episodio de Cuentos de la Cripta fue Michael J. Fox. Lo hizo en la tercera temporada en el capítulo llamado La Trampa. Se emitió en junio de 1991. Trata sobre un humilde repartidor de pizzas que planea fingir su muerte, para luego cobrar el dinero del seguro de vida. Por supuesto que las cosas salen mal y todo termina de una manera trágica y violenta. Michael Fox, además de dirigir, también aparece en un pequeño papel como fiscal. Uno de los directores más famosos que participaron fue Robert Zemeckis. Por sus anteriores trabajos, todos sabían que iba a aprovechar cualquier oportunidad para utilizar nuevas técnicas en efectos visuales, y así fue. Dirigió un capítulo de la sexta temporada titulado Usted, el asesino. Es una de las primeras veces que en televisión se vieron efectos por computadora y técnicas digitales para representar un personaje. Zemeckis utilizó imágenes de viejas películas de Humphrey Bogart y las insertó digitalmente en el episodio de la serie. De esta manera vemos a Bogart, que había muerto en 1957, actuando en este capítulo producido en 1995. Este episodio también es conocido por la aparición de Isabella Rossellini, quien parodiaba a su madre Ingrid Bergman en su papel de la película Casablanca, junto con Humphrey Bogart. Después de 6 temporadas ya habían pasado por Cuentos de la Cripta casi todos los actores y cineastas disponibles en California. Entonces, para la séptima temporada, la producción se trasladó a Londres, lo que les permitió tener nuevas caras y locaciones para sus historias. Uno de los tantos actores ingleses que aparecieron fue Daniel Craig, que luego se haría famoso como James Bond, y también Ewan McGregor, un actor con una larga carrera y que todos recordamos de Trainspotting. En Hollywood, mientras tanto, se decía que la producción se había mudado a Londres por temas de costos, ya que era más barato filmar allí. Después de 7 temporadas, la serie sentía el desgaste y ya no era tan rentable, por lo que finalmente fue cancelada. La serie fue emitida por el canal HBO desde el 10 de febrero de 1989 hasta el 19 de julio de 1996. Contó con 7 temporadas y 93 episodios. Los episodios variaron en duración, entre 22 minutos a media hora cada uno. La galería de actores y personajes famosos que participaron en la serie es casi interminable. Algunos de ellos fueron los siguientes. Para la creación del Guardián de la Cripta se recurrió al especialista en efectos especiales Kevin Jagger.
Era el marionetista más famoso de Hollywood en esa época. Participó en películas como Pesadilla en Elm Street, Starship Troopers y Chucky, entre otras. Cuando le encargaron hacer la marioneta del guardián de la cripta, recién había terminado con la película Chucky, para la cual había creado al muñeco diabólico. Utilizó los ojos que tenía la marioneta de Chucky para ponérselas a la del guardián. Se necesitaban hasta 6 titiriteros para darle vida al personaje. La voz del guardián la hacía John Kassir. Al ser un show con capítulos unitarios, no había ningún protagonista principal como para hacer entrevistas o promoción de la serie. La única cara familiar era la del guardián, que salía en todos los episodios. Era imposible que esta marioneta diera entrevistas por televisión. Entonces envió a John Kassir en una gira de promoción haciendo entrevistas en radios antes de cada temporada. Respondía a las preguntas con la voz del guardián de la cripta. Esto fue todo un reto según cuenta el actor, ya que dio más de 50 entrevistas, improvisando y sin salirse del personaje. En 1993, la cadena ABC comenzó a emitir un spin-off de la serie. Era un programa de dibujos animados llamado Cuentos del Guardián de la Cripta. Al ser un programa para niños, emitido en horario infantil, la violencia de la serie original se redujo, se omitió la sangre y no había muertes ni asesinatos. Se consideró usar al títere original como el presentador de la serie, pero finalmente se decidió que podía asustar a los niños, por lo que se creó una versión animada. John Kassir volvió a darle la voz al guardián en esta versión. La serie tuvo relativo éxito y solo duró 3 temporadas con 39 episodios. De todas formas, se siguió intentando exprimir el éxito de Guardianes de la Cripta y expandir la franquicia. Fue así como en 1996 se produjo Secretos de la Casa Encantada del Guardián de la Cripta. Era un programa de juegos para niños, donde los concursantes competían en desafíos físicos en una variedad de decorados elaborados en casas encantadas en Universal Studios Florida. Una vez más, el presentador era el Guardián de la Cripta, interpretado por John Kassir. Los concursantes competían delante de una pantalla verde, interactuando con gráficos de computadora muy básicos de la década del 90. Era un proyecto demasiado ambicioso para los recursos técnicos que se tenían en la época, y el resultado fue bastante malo. El programa duró solo una temporada. El éxito de la serie llevó a Universal Pictures a hacer 2 películas para cine basadas en ella. La primera fue Caballero del Diablo, de 1995. La película sigue la línea de la serie con el tono irónico y desenfadado, mezclando humor con terror. Tiene un gran despliegue de efectos especiales y trata de un misterioso renegado que tiene que defender a los huéspedes de una pensión de un ejército de demonios insaciables. Al año siguiente se produjo una nueva entrega, El Club de los Vampiros, de 1996. Una vez más con mucho humor negro. Es una historia retorcida sobre un burdel clandestino que tiene una casa mortuoria como tapadera y las chicas que trabajan allí son vampiras. La protagonista, Erika Leñac, que conocemos de Baywatch, es una chica que buscando a su hermano desaparecido descubrirá todo el tinglado. Cuentos de la Cripta cambió las pautas establecidas para serie de televisión, siendo muy original y revolucionaria para su época. Nos entregó muchas horas de entretenimiento y escalofríos, envuelto en excelentes niveles de producción. Para los amantes del terror es una serie indispensable. A pesar de los años se sigue viendo muy bien y es recomendable para todo aquel que quiera pasar un buen rato de diversión. Mis amigos, muchas gracias por acompañarme a recordar esta escalofriante serie. La semana que viene subiré un nuevo video, no te lo pierdas.